Estamos en la puerta del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. La ocasión que tenemos ahora es muy interesante y muy importante porque hace 400 años que se recuperó la ciudad de Salvador de Bahía. Un 30 de abril de 1625, los holandeses que habían ocupado la ciudad un año antes se rindieron y los ejércitos católicos entraron en la ciudad el 1 de mayo de ese año. Celebramos, por lo tanto, ahora los 400 años de este evento que formó parte de lo que se llamó el Annus Mirabilis de la monarquía, junto con las victorias en Génova, en Cádiz, en Breda y en Puerto Rico, que formaron este extraordinario conjunto de victorias que la monarquía propagó a los cuatro vientos. Para celebrar y conmemorar esta efeméride, el Centro de Estudios Brasileños, que tiene un compromiso con la divulgación de la realidad tanto presente como pasada de Brasil, está realizando una serie de actos y actividades con un seminario dedicado precisamente a estos 400 años. Vamos a tener también un homenaje a la figura de Stuart Schwartz, el principal historiador que ha trabajado estas cuestiones. Vamos a empezar también, el mismo día 4 de junio, una exposición dedicada al evento en la que vamos a mostrar la ciudad de Salvador de Bahía como era en 1625 y cómo es hoy. Fíjense que la ciudad de Salvador de Bahía tenía en aquel momento unos 4.000 habitantes y hoy tiene 2.140.000. Y también vamos a proyectar en estreno exclusivo el documental Historia sobre lienzo, Salvador de Bahía 1625 de Antonio Pérez Molero, que va también a redundar y a mostrar todos estos eventos y fundamentalmente el cuadro Sitio y Empresa de la ciudad de la Bahía, un cuadro extraordinario del siglo XVII que nos muestra cómo fue la operación bélica. En este contexto general de actividades, el Grupo de Investigación Brasilis ha desarrollado también la reconstrucción virtual de la ciudad de Salvador de Bahía tal y como era en 1625. A través de fuentes escritas, a través de fuentes gráficas, hemos podido hacer una reconstrucción exacta, una reconstrucción muy cercana a lo que las flotas que llegaron, las flotas españolas y portuguesa, que llegaron en un número extraordinario de más de 60 barcos, 12.500 hombres, 1.100 cañones. Todo este despliegue bélico se puso en marcha para recuperar la ciudad, como digo, invadida un año antes por los holandeses, que formaban parte de la monarquía católica, pero que se habían rebelado contra ella, ya saben, les llamaban los rebeldes herejes. En la reconstrucción virtual lo que hemos hecho ha sido capturar el momento de la llegada de la flota combinada hispano-portuguesa. La flota llega el 29 de marzo de 1625 y queda, tal y como aparece aquí en la reconstrucción, anclada en la bahía de Todos los Santos en una posición de media luna, precisamente para evitar que los holandeses huyeran. La flota, una vez dispuesta, crea, como pueden ver, una especie de cerco en todas las aguas que confluyen aquí en la propia ciudad. Como ven en la reconstrucción virtual, hemos capturado también la flota holandesa, que es la que aparece aquí. La flota holandesa que estaba desde el mes de mayo de 1624 anclada en ese pequeño puerto que tenía en aquel momento Salvador de Bahía, donde precisamente habían construido un fuerte, llamado así en la época Fuerte Dumas, que podemos ver ahí. Y lo que podemos ver en el vídeo muy bien es cómo esta ciudad de Salvador de Bahía estaba dividida en dos partes. Una parte baixa, que llamaban o baja, era la zona de los almacenes de azúcar, donde se embarcaban las cajas de azúcar para los barcos que después iban hacia Europa, y una parte alta, que es la que vemos encaramada en lo alto de esta especie de barranco, que es donde estaban los edificios religiosos y los edificios civiles, como las casas del rey, que eran la residencia del gobernador general, o la propia Sé Catedral, cuya torre siempre aparecía destacada cuando los barcos llegaban desde la bahía. Se puede ver aquí perfectamente también esa torre de la catedral.
las grúas con las que subían y bajaban las mercancías desde el puerto a la ciudad, porque vemos también el Terreiro de Jesús, que era la zona en la que se concentraban las tropas. Si vamos por aquí vemos perfectamente la catedral, que es lo que decía antes. Se ve muy bien la torre de la catedral, ahí la vemos. Si seguimos podemos ver toda esta construcción que tenemos aquí, que era el Colegio de los Jesuitas. Aquí podemos ver la puerta de Wattesfeld, que era la puerta del lado norte, que los holandeses parapetaron muy bien, hicieron unas importantes construcciones defensivas. Y aquí, en esta zona, toda esta zona norte de la ciudad, es donde los ejércitos españoles se apostaron. Si uno se acerca a la ciudad, podemos ver su configuración en calles, con una disposición prácticamente en damero. Era una de las pocas ciudades en América Portuguesa que tenían esta configuración, digámoslo así, ortogonal. Pero también hemos podido reconstruir lo que los holandeses hicieron durante el año que estuvieron en la ciudad, es decir, la reconstrucción de toda esta muralla, toda esta reconstrucción, toda esta construcción defensiva que los holandeses hicieron durante ese año que estuvieron apostados en la ciudad. Incluso, como ven aquí, todo eso que parece un río, y que era un río, era el río de las Tripas, pero los holandeses pusieron un par de muros para hacer un dique, un foso, si quieren, que formaba parte también de esa defensa. La defensa de la ciudad era curiosa porque por la parte del mar, como se puede ver, la ciudad que está encaramada en lo alto es muy difícil de conquistar. Esta ciudad siempre hay que conquistarla o por la parte sur o por la parte norte. Normalmente los ejércitos, como pasó en el caso de los holandeses y también de los españoles cuando llegaron después, era desembarcar por esa punta e ir acercándose a la ciudad por este lado. Entonces lo que hicieron los holandeses fue proteger la parte este, que es la más vulnerable, con ese foso y con ese parapeto defensivo. Era una especie de muralla. Hemos podido llevar a cabo una reconstrucción virtual de la ciudad de Salvador de Bahía, tal y como era en el año 1625. Es una reconstrucción en la cual la historia y la tecnología se dan la mano. Todo ha sido posible gracias al programa Investigo y a nuestro investigador contratado Andrés Hernández, que ha llevado a cabo esta reconstrucción, pero también ha contado con una investigación de más de 5 años en la que hemos podido también saber mucho más sobre cuál era la configuración de esta ciudad y cómo fue la operación bélica que la recuperó en ese año 1625. A nadie se le escapa que un tipo de reconstrucción así, una reconstrucción que de alguna manera nos hace viajar en el tiempo, es un recurso formidable tanto para la investigación como para la educación. Esperamos que colegios, esperamos que grupos de investigación en otras universidades, esperamos que colegas de otras universidades también en Brasil puedan usar esta herramienta que está abierta a todo el público para que puedan llevar a cabo sus investigaciones.